Muy buenos días. Vamos a iniciar con el programa académico de la 25ª edición del Encuentro Internacional de Edición Educación a Distancia y lo haremos con la conferencia Escenarios Creativos para el Aprendizaje a cargo del doctor John Moravec. Es un experto que investiga sobre el futuro del trabajo y la educación, es creador del concepto Nomad y fundador de Education Futures. Durante años ha sido docente e investigador de la Universidad de Minnesota. Su agenda académica y como emprendedor está focalizada en explorar la convergencia de la globalización, la sociedad de la innovación y el cambio acelerado, así como la emergencia de una sociedad nómada. Él asesora a organizaciones de todo el mundo sobre los nuevos paradigmas del liderazgo profesional y el desarrollo del capital humano. Es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, investigador de proyectos sobre innovaciones de las TIC para el aprendizaje y creador del Manifiesto 15. Es autor del libro Sociedad Nomad, cuya versión en español es de 2013, y junto al doctor Cristóbal Cobo escribió Aprendizaje Invisible hacia una nueva ecología de la educación. Les pido un aplauso para el doctor Moravec. ¿Escuchan bien? Sí. Muy bien. Lo siento, no hablo español muy bien, no estoy muy seguro, entonces necesito hablar solamente en inglés. ¿Muy bien? So welcome to this wonderful conference, and one of the things that we're doing here is that we're talking about technologies a lot. Creativos. En escenarios creativos es el tema para poder ver de qué manera echar mano de la tecnología. Técnicos, ¿no se escucha en cabina la interpretación? Tenemos aquí un sistema, por ejemplo, un dispositivo que podría alejarse, yo me pongo para acá, me retroalimento a mí mismo. Bueno, es un problema. Disculpen, técnicos, ¿no se escucha en cabina para interpretación? Teachers, I got students, university rectors, representatives from the governments, representatives from abroad, and I really love that we're able to have a very diverse conversation together and bring some diverse ideas. Técnicos, no se escucha en cabina para interpretación. This is where I really want to focus my talk. Vamos a ver dentro de la plática. And I want to talk about education a lot more generally. I want to span from the early years and go a bit beyond too. And for me, it's a bit challenging because this means that we need to speak very broadly. Okay? Vamos a tratar de tomar del ambiente. Vamos a ver una conversación relacionada con el concepto de Nomad Society. And if you'd like to copy my slides, email me. So this is my email address. And I won't put you on a mailing list, I won't spam you, but tonight in the hotel room, I'm going to upload this online. I'll send a link where you can download these slides if you want the slides, okay? You're also welcome to share them. You're welcome to use them in your own courses and everywhere. And it's also a nice way to also ask me questions so that may not get resolved today. So if you have any questions, just let me know. All right, so our wonderful translator, Gabi, is in the cabinet, and we have a problem because this next slide is in Dutch. Who here speaks Dutch? Not me, really. So, all right. Luckily, I brought my speaker notes. All right. This is a really interesting quote. I saw this in the newspaper. It says, robots are rapidly becoming more accessible, more reliable, and cheaper. They're cheap, quick, never sick, and they work 24 hours a day. 24 horas al día. Es un excelente and this is from Social Affairs Minister. Esto es de la Secretaría de Asuntos Sociales. Esto es en alemán o en neerlandés, mejor dicho. ¿Alguien sabe qué quiere decir este secretario o ministro? Tenemos un ministro que está diciendo que los robots o la tecnología robotizada va a tomar nuestros puestos. Esto es excelente porque esto... So, yeah. It really is something.
So we see examples of where Vemos new ejemplos technologies are taking que over, cómo nuestras tecnologías con las que that trabajamos todos los previously días hadn't. están tomando These new puestos, technologies. algo que When I en el went pasado to obviamente no my dentist concebíamos. the other day, Entonces fui a la waiting for oficina de regular o al checkup. consultorio, mejor dicho, de mi dentista el otro día. Era una revisión don't take normal, receptionists anymore. rutinaria y Now there's a very ya no cheap toman placas. laptop Ahora tenemos sitting at una the front computadora where the portátil receptionist justo used al to lado be, and you can check del yourself dentista. En in. este Ask caso things ya no like hay una what's your recepcionista name, que what's está your insurance tomando datos. information, Ahí tienen everything absolutamente else. todo. Tienen mi And ficha that clínica interview electrónica. the same Y way that la entrevista that que se receptionist hace would al do. paciente para tomar datos That's es really ahora simple. muy moderna, es efectiva y es totalmente not just simplificada. Pero people no in, estamos more hablando entry-level solamente jobs. de los puestos de trabajo, turns no out solamente en el mundo laboral. executives need Resulta like software too. que en otros So, a ámbitos couple también years ago, the Harvard hay Business Review cuestiones published muy an article about the use of complejas software. a considerar. And Por ejemplo, cuando developed hablamos de software their tracking y de cómo se tool called desarrollan otros CEO, puntos del to automate the complex work that CEOs do. trabajando con los into smaller CEOs y pieces cómo that could be estos gestionan de tal just manera simply taken care of que by pueden computers or separar tasked out las parcel by piezas del parcel, trabajo. Por ejemplo, to vamos a hablar freelance del término workers, parcela. Vamos a like dividir como si using fuera una Amazon's parcela. example Tenemos un or- terreno y or dividimos y a cada uno for example. de estos terrenos le vamos a asignar a una persona responsable. En este caso van a ser CEOs, digamos, o encargados o responsables de cada una de estas pautas. Switch microphones. All right, can you hear me now? ¿Me Oh, this escuchan is bien? much better. Creo que este está mucho mejor. That thing was driving me crazy. Y se está escuchando perfectamente en cabina. Continuamos So con la they interpretación. asked, Una is it disculpa. possible to sit Bueno, down at a entonces laptop, hablábamos launch the de software cómo platform, puedes and code echar mano de un what a software. Estás CEO sentado frente a una does computadora y ves into, exactamente lo like, que está like a haciendo el project CEO, worthy el of a presidente Fortune ejecutivo de 50 cualquier company's corporación y puede existence estar trabajando con without needing anyone lo to que act as a project manager. podría And what they found equipararse out con is, una yes, empresa del Fortune in fact, 50 o Fortune using 50 y software, ver cómo they're able to do sobreviven tasks como that a large gerentes de company would proyecto. do in Cómo 6 si una months empresa muy grande in puede just a hacer matter un of weeks proyecto that que really llevaría accelerate normalmente things. 6 So for meses, me, I think that the reducirlo bottom a line- unas cuantas semanas. bottom line Entonces, is al that final del día, no jobs el are mensaje safe. aquí es que no hay ningún puesto en el mundo que sea So what does this mean seguro, for ni universities today? siquiera los directores de empresas. Entonces, Right? ¿qué significa esto para las I think that the universidades en la changes in the actualidad? future of Creo que work los is something that cambios impacts all of us. van a afectarnos But a just todos, de imagine una our manera u otra. schools Pero imagínense or en el universities sistema educativo, that are las charged universidades, with las preparing escuelas, us que for obviamente jobs that we están haven't even encargados imagined yet. de prepararnos para trabajos que ni siquiera So here are sabemos the- que van a some of the existir. key ¿Cómo ideas of crear what I estos wanna talk perfiles? about. Entonces, algunas ideas clave de las cuales And quisiera being a hablar. bit as an education futurist, Cuando I feel estamos like I'm hablando de preaching to the futuristas choir a bit. educativos, como es mi caso, siempre me gusta preguntar Because I qué think a pasa, lot of these siempre me points gusta are things that cuestionar, we porque kind of work with obviamente in podemos universities already. tener temas ya en universidades que But se están my tratando, first pero idea ¿qué is tal that si nos vamos un most of what paso we más learn allá? En primer is lugar, invisible. la Happens mayoría through de lo que non-formal, vemos es informal, invisible, serendipitous ya sea ways. que estemos hablando de Nomad formal, society informal points to o the future of hallazgos work. al And azar, nomad cuestiones is a aleatorias, word that y I tenemos el invented, concepto so I'll nomad. explain that. Nomad es un término que yo acuñé, Knowledge is yo something lo that's very inventé y lo voy a personal. explicar un poco más adelante. knowledge is very Sabemos different from my el tercer knowledge, punto que el right? conocimiento es personal. And El we can't measure what's inside pensamiento a y el person's head. conocimiento son cuestiones que tenemos intrínsecas. ¿Cómo We have to vamos use a new conectar ambas? technologies Bueno, cada propulsively, uno sabe cómo not hacerlo. because Y tenemos que we utilizar want las to use new tecnologías en technologies forma or because we propositiva, think no that's solamente cool porque or we feel sabemos that we cómo have utilizar to, un but we have celular to o las have an tecnologías actual en cuestión. purpose in Vamos a mind saber for de the qué use of manera these technologies. implementarlas. Necesitamos ir un paso And then más when I start allá, talking about how we're insisto, gonna para get poder there, aplicarlas I'm gonna correctamente. say- Ahora, I put this in a framework of voy a going from poner type 1 esto to en un type 3 marco para innovations. entender I'm gonna say that las we need to innovaciones get en tres towards tipos type 3 diferentes. innovations. Necesitamos So, talk about innovaciones that a little tipo bit 3. too. Entonces, de la 1 a la 3, esta es la que necesitamos, la So at tercera this que point, mencioné. everybody should have a piece of Entonces, paper with todos this question. deberían ¿Cuál tener es un la papel para revolución poder que quieres ver en responder el esta pregunta. aprendizaje? ¿Cuál es la revolución que quisieras ver en el Right? aprendizaje? ¿Ok? Gracias. ¿Cuál es la revolución? ¿Y cuál es la Right. revolución? Esa So es la just take a pregunta. moment. Tómense un Write down your minuto, thoughts. respondan, And here's escriban, anoten o piensen Oops. cuál es esta respuesta. And here's the really important thing. Esto es muy I want you to importante. take a picture Quiero, of por it. favor, que tomen una where you can fotografía just o memoricen tweet it esto. out. Es un Twitter This is the que official quisiera que ustedes hashtag for utilicen. this Es el event. hashtag de este evento, EIED EIED 2017. It's a nice way for us to have Es una a, manera excelente de back-channel conversation, tener un share canal ideas, que nos comunique and a if you have todos para questions for compartir me, ideas. Y it's si a nice way ustedes to tuvieran also, alguna pregunta, puedo bring them obviamente to me, responder and en I'll tiempo y try my forma. best to Y answer voy a and catch hacer up mi to mejor everybody esfuerzo para Or responderles if a you're cada getting uno de really ustedes bored, o hacerlo
solo en forma general. Y si ustedes están muy aburridos, también pónganlo ahí. ¿Sabes qué? Está muy aburrido el tema. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no está interesante? No importa, yo también voy a observar sus comentarios.
All right, Voy a write tratar down, de what is the revolution responderles. you wanna see? ¿Cuál es la revolución que de veras? Esta es una pregunta que les estoy tweet haciendo that en out. serio. ¿Qué revolución Twitter? quieren ver? ¿Quién está en Twitter en este momento? ¿Quién está tuiteando? All right. Muy Good bien. number. You can also do Bueno, it on es un Facebook too. buen número. También lo pueden hacer en Facebook Or si WhatsAppando. gustan. O pueden WhatsAppear Your colleagues. a los colegas. And if you post a photo, it's even cooler. Y si ustedes pueden poner una fotografía, eso es aún mejor. Va a ser mucho más interesante. The future ain't El what it used to futuro be. no es This lo que is, solía ser. My favorite quotes from Me Yogi encanta esta Berra. frase, es de Yogi Berra. He El was a futuro baseball ya player, no es lo que solía and ser then- un jugador de and, béisbol. This came, Y was published in his book in Se publicó 1998. en He was really 1998 en su famous for libro, having muy quotes famoso por tener estas that- citas, frases that were just obscenely que eran stupid, yet profound obscenamente at the same tontas, time. pero muy profundas a la vez. And he clarified in his book Y that aclaró he wasn't en su saying libro, that the time- con una de that sus times were citas, different, que not aunque las necessarily eras o better los or tiempos worse, eran just diferentes, different. no mejores o peores, So, pero as an education diferentes, futurist, estábamos I work pasando por esta on just trying to make revolución. sense of the Entonces yo future of, trato de work entender and el what we need to futuro. do in Estoy en el schools mundo de la today. educación y soy un futurista, And soy this un is a innovador. really Entonces difficult quiero job, entender qué quiere decir because esto. most people Nuestro think the trabajo es future is something excelente. that La we gente focus on piensa en el things, futuro y right? piensa en cosas, You know, ¿verdad? En like, objetos, that's what the industrial age was automáticamente, focused on. como las eras Was on industrializadas things o and el objects. sector Now we're more industrial que va focused on enfocado a ideas, cosas, aspectos creativity, tácitos que design, puedan and connecting vender, with each intercambiar. other ¿Qué in pasa new con lo ways. abstracto? And we're Diseñar, also this era tener of ideas en el aire accelerating y poder technological tomar and esas social ideas y change, conectarlas con otras y hacer un which cambio is really social. driven by Esto advances sería in muy artificial interesante porque esto obviamente tiene que ver con intelligence, inteligencia artificial, genetics, genética nanotechnology, y nanotecnología, robotics, la robótica obviamente, and for people in y many para traditional careers, todas las personas que están en this is, profesiones kind of some tradicionales. threatening stuff. Esto viene siendo amenazador, Anyhow, es un esquema the future ain't what it amenazador. used to be. Pero una vez más, el futuro ya no es lo que So solía this is ser. a picture from the New Esta York World's Fair in fotografía 1939. es de la We predicted Feria de Ciencias en 1939. En 1939, en Nueva York, ya estábamos pensando en diseñar estas Right? naves aeroespaciales muy grandes para poder H.G. transportar a Wells mucha gente. forecasted there'd be H.G. Wells spaceships to travel to pronosticó que faraway iba a worlds, haber naves espaciales, pero ahora go to sí, hacia space. afuera del planeta Tierra en aquella época. We Para conocer predicted otros that we would ámbitos. use También technologies pronosticamos que íbamos a utilizar such as high energy tecnologías particles como, por ejemplo, partículas de us alta energía cure cancer. para ayudarnos a curar el cáncer. Vean las fechas. We envisioned that we También would go to movie theater and sit nos in dimos rows cuenta like que this nos podríamos entrar en to un watch momento dado television. en una sala de So we could see what the cine ocean would para be like, ver, por ejemplo, from afar. una imagen televisiva, pero todos en un mismo lugar, We para ver cómo forecasted se that mueven we las used olas en synthetic el mar, fibers por ejemplo. Y and to también help se transform the pudo clothing industry, desarrollar make clothing more en el available, sector more textil affordable, una enable us to do new things. sintetización de las fibras para poder So what crear happened? tejidos muy específicos it, para right? ropa, para We've got poder jumbo vestir a la airliners. humanidad. ¿Y qué pasó con todo esto que acabo de We've mencionar? got Sí, spacecraft. sí se logró. We're still Lo que moving son on to las new worlds. aeronaves y también las We have aeroespaciales. high-tech Nos cancer podemos treatments. trasladar We a haven't otros quite cured planetas. cancer También yet, tenemos but we're tratamientos finding para la we're cura really del relying on cáncer. technology Obviamente no se ha to help curado en us su totalidad, get pero la there. tecnología está ahí, la investigación también, y algún Television día killed llegaremos the ahí. radio Y star. la Now we televisión don't go to aniquiló movie la theaters radio. Ya no to vamos watch al television. We go at cine home, or para now we use ver the televisión o devices pantallas to televisivas watch donde podemos television. todos compartir la misma imagen, nos sentamos en And la we have comodidad de RuPaul. nuestro hogar y lo podemos hacer. Y tenemos a RuPaul. The joke. Who Bueno, here esta es knows who una broma. RuPaul ¿Quién is? conoce a RuPaul? ¿Lo conocen? All right. Muy bien. RuPaul does Project Runway RuPaul and trabaja con Project Runway, que es un bit of programa a fashion televisivo person. y es una But persona en el I mundo think de la that's moda. really important to Me bring, parece because importante talking about mencionarlo artificial porque fibers hablamos de and fibras polyester and artificiales, stuff, poliéster y but we otros have new colors, tejidos, new ways of colores y expressing nuevas maneras de ourselves. poder expresarnos. And so Entonces, we need to really con esto acknowledge debemos the close reconocer tie that we have between esta technologies cercanía or entre technological las change tecnologías o and cambios social tecnológicos change. y el cambio social. Van de Right? la mano. Technological change Entonces el creates cambio social tecnológico change, cambia and el vice otro. versa. Y viceversa. It's a El sort of this, social al this tecnológico y el cycle tecnológico that al social. Es un feeds itself. ciclo, un And it's círculo a virtuoso. relationship I think that we Y need la to relación really es keep in intrínseca. mind. Debemos siempre tenerlo presente, I por mean, we have favor. technological ¿Y capabilities cuáles son to las do capacidades just about anything. tecnológicas para poder We can comprar emulate todo? God, Podemos pretty incluso much. emular o similar lo que We hace, could design simular, new perdón, lo que species hace for our Dios. successor Podemos species. We could do trabajar some con really cool especies things. diferentes en laboratorio, podemos crear, hacer, desarrollar. So, what do you think ¿Qué the future piensan will bring to ustedes how we work? que el futuro nos va So take a a traer moment to al tweet escenario out your laboral? ideas. Entonces me gustaría darles unos segunditos para que tuiteen sus ideas en este hashtag EIED 2017.
And if anybody has a quick idea to Y si share, tienen alguna idea que I quisieran have a microphone compartir, that's yo portable tengo now. un micrófono que es portátil y se puede llevar hacia ustedes. Any brave volunteers? ¿Algún voluntario o voluntarios? I'm afraid of walking too far from my computer. Lo que pasa es que si me alejo de projection. la computadora no voy a poder proyectar las imágenes, por eso no me quiero alejar mucho al otro lado del escenario. post on Twitter. Si hay una Take it back. pregunta, necesitamos que se haga o en español o en inglés, pero hay que pasarle radio, por favor. No se escucha para interpretar. Técnicos, necesito que pasen diadema al ponente para poder interpretar Perhaps in las the future I preguntas. won't be here, but you watch a Bueno, en el hologram futuro a lo being mejor no at voy a a estar aquí, conference. pero quizá vean mi holograma I think that's a really que cool esté idea. dando la conferencia. Eso sería interesante, ¿no? And charge you. No se escucha la Absolutely. pregunta, New por favor. business models. Son Anybody nuevos else, real modelos de quick? negocios. ¿Alguien más que quisiera compartir? So, I'm going to share Bueno, just my take on the future Esta es of mi of opinión education del and the futuro future y of la work and where educación, we're así heading. como el trabajo y So, hacia dónde nos I'm not dirigimos, o el sector 100% laboral, sure this is how it's hacia gonna dónde look, but I think vamos. there's some No strong sé cómo va a evidence salir that esto, point in this pero direction. la realidad es que la evidencia muestra Now, lo que a continuación for years I've comparto been con sharing ustedes. this Por ugly, años ugly llevo chart, compartiendo and it's esta going to drive gráfica Gaby terrible y no crazy. me gusta, y Gaby se va a volver loca en cabina para tratar de interpretarla, Because some of these ideas are a porque little bit algunas de complex. estas ideas son un poco complejas. Vamos a But intentar. basically, I'm saying that we're moving from this sort Pero of básicamente 1.0 estoy industrial moviéndome del world towards a 1.0, more un mundo knowledge world, industrial, which is this 2.0, esa es la base, y ahora nos vamos al to what we're 2.0, seeing más emerge today, tecnológico, which is y hoy día ya 3.0 tenemos el nomadic. 3.0, que es la Now, by this, neumática. I mean that fundamental Entonces, relationships used to be very vamos a simple ver and de very qué easily forma defined. nos vamos right? a cambiar con el sistema Used to know- used to know neumático, how we relate with each la other. neumática, por el Now término things que yo becoming really acuñé. complex. Entonces todo se va See, complicando. things become very ¿Creen creative. que And así I like to use sea? the word teleological, Todo es like, because it creativo, means that these systems are tecnológico. becoming more Bueno, los complex in sistemas themselves, pueden ser más y that más they're generating their complejos own goals. de lo que creíamos, Means that we incluso don't need más a allá boss de las to tell metas us para what los to cuales do fueron anymore. diseñados. Ya Organizations no don't need necesitamos un that. jefe que nos diga So our qué hacer. conceptualization Nosotros of mismos order vemos used to hacia be dónde very vemos, hierarchical, hacia dónde vamos right? y hacia dónde, Everybody knows qué the queremos university alcanzar. rector is and who the vice Entonces, rectors are and tenemos who's a the los leader of the different rectores, departments and what vicerrectores, everybody's role líderes is, de right? departamento. Sabemos cuál es But now el we're seeing- rol y perfil de we're cada starting una to de see las personas en situations nuestras emerge, instituciones, pero organizations emerge de vez en cuando hay where organizaciones que they surgen look more self-organizing. y como que la By organización that, la define that cada nice, uno, neat ¿no? pyramid organization Es como chart una doesn't quite pirámide exist. Maybe que it ya formally no exists. existe. But if we Quizás look en at un how sentido people formal, actually el interact organigrama que and how people conocemos actually do business, corporativo, it looks a whole lot pero more like ¿qué spaghetti and pasa con algo meatballs? diferente? Because Es all sorts of espagueti crazy con albóndigas. connections Este and viene people siendo el acting as diagrama de flujo meatballs, que as vamos a superconnectors utilizar. within Por their ejemplo, las organizations, albóndigas bringing van a ser los ideas together. superconductores entre el espagueti o el fettuccini, como Our ustedes dicen, relationships que used to va be a very conectar cada mechanical, uno de los puestos. right? No queremos ya If que I sea do this, mecánico. you do Si that. yo hago esto, Very tú haces simple. lo otro. Yo hago mi But now we're trabajo, getting tú haces tu together trabajo. and Pero ahora we're vamos a sharing cambiar what esto we know, we're completamente. sharing Vamos a ideas, compartir we're sharing ideas y capabilities, and asking the capacidades, question, formular what can you and I create preguntas y together decir, tú y yo, that's bigger than any sentémonos of y us? creemos algo. No esperes a que Our yo haga algo worldview para used que to be luego tú hagas tu deterministic. tarea. Y luego tenemos que ver de By qué that, I mean forma that podemos if your crear grandfather was a algo baker, your father siguiendo was a la pauta baker, de la herencia. you were Por expected ejemplo, to si become tu a abuelo era baker, panero, and your tu last padre name was panero y tú eres baker, panero. Entonces, very y si tu easy, right? apellido también en Life is inglés, figured porque out es un for you. juego de palabras, es Baker, tu But bisabuelo now, era in the future Baker, where o sea, maybe we panadero. don't have Tu abuelo, bakers, Baker. Y tú we have to te design apellidas our new Baker, careers. tienes que ser un We have to Baker, o design sea, un our panadero. futures. No And it's más. also becoming Esto ya trendy no in funciona. Minneapolis Tenemos que for young trabajar people when they get married. con tendencias. They're Por ejemplo, en redesigning their own Minneapolis, last names, para los right? They're matrimonios se están reinventing desarrollando themselves, and it's nuevas intriguing, ideas right? para los apellidos, para la creación de estas Causality, nuevas because time familias, estos nuevos seemed convenios to go matrimoniales. slower. Esto es Change una manera de happens crear slower. algo en la sociedad. So, Los cambios a when I veces was son growing up in the lentos. 1980s, I was a paper boy, Yo so estaba I en los delivered newspapers 90s y yo to llevaba houses. periódicos a And las as I was casas able cuando to era watch the news every day, pequeño okay, y yo this veía las happened, noticias todos then los this días. happened, Ah, mira, sucedió this esto. happened. Ah, It was también very sucedió obvious esto. what was going on in Era the muy world. obvio. Lo que pasaba en But el now mundo era change muy is happening obvio. so Sin quick embargo, hoy día that we todo say es it's tan anti-causal, diferente que es right? We don't know anticausal. what's causing what, No 'cause it sabemos looks qué like A causa is qué. causing B, which is No causing sabemos que N, la which is A also está causing A, causando and, oh el my God, we B have Donald y Trump la B now. tiene que ver con C y You la know? C tiene que ver. A ver, espérame un momento. It's ¿Por hard qué to está make Trump en sense la of what's going presidencia? on. ¿Qué pasó con la A y la B? ¿En And so qué, the en change qué lugar process nos used to be perdimos? very assembly, Este like, proceso tendría okay, que 'cause tener we piezas know bien ensambladas. how fast things are going,
sabemos que todo va rápido, sabemos qué debemos hacer. Entonces, si seguimos una pauta, podemos crear el cambio. Pero el cambio es tan rápido alrededor de nosotros que muchas organizaciones tienen la destrucción creativa, concepto que menciono, creación
destructiva, destruir lo que tienes y reiniciar. Por ejemplo, reconstruir productos, reconstruir empresas desde cero. Esto es el proceso de destrucción de cambio. También solemos ser objetivos y las universidades son muy buenas para esto. Por ejemplo, los objetivos de la realidad, pero también podemos ser conceptuales. ¿Cómo ves al mundo? ¿Cómo tomas ese conocimiento con el que cuentas y lo aplicas a otro contexto para agregarle valor? Y obviamente el mundo es mucho más globalizado y es una de las razones por las cuales estoy yo aquí. Entonces, en el futuro quizás sea un holograma, pero ahorita estoy aquí en vivo y en directo. La extensión tecnológica es lo que crea el mundo globalizado. Me gusta decir siempre que el futuro pertenece a los nerds, a los geeks, a los hacedores, soñadores y a los nomads o nómadas. Nómadas por el juego de palabras, no en conocimiento en inglés y nómada. ¿Quién es un nómada o nómada? Vienen siendo los trabajadores que aprenden haciendo. Ella te dijo, ¿verdad? Sí, ella te dijo. Bueno, gracias por darle la respuesta. Nosotros, los nómadas, estamos en todos lados, creamos valor, no necesitamos estar sentados en un escritorio, estamos en todos lados creando ese valor. No somos fijos, no somos estáticos, no necesitamos ya cerebros empaquetados, necesitamos gente que tenga talentos individualizados, que sean curiosos, queremos gente que sueñe, queremos soñadores que verdaderamente quieran cumplir con esos sueños. Entonces, los nómadas, ¿qué son? Bueno, son individuos creativos que pueden trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento y casi con todos. Y pueden contextualizar lo que ya saben y pueden solucionar nuevos problemas utilizando o echando mano de sus herramientas desarrolladas, sus habilidades. El 45% de la fuerza laboral en el oeste o en el occidente van a estar en este concepto para el año 2020. Estamos hablando de trabajadores, contratistas, incluso los choferes de Uber van a poder contextualizar lo que saben, digamos, kit de destrezas. Algunas personas son neumáticos ya, algunos porque así decidimos serlo y otros no lo saben aún o quizá no saben que están embebidos en este mundo. Por ejemplo, un chofer de Uber a lo mejor no quiere ser un chofer de Uber, pero en realidad ya es un nómada. ¿Qué le queremos traer al mundo? Esa es la pregunta más importante y nuestro desarrollo personal. Necesitamos tratar de estar preparados para el cambio social, económico y enfocados totalmente en el desarrollo de destrezas y habilidades para asegurar la movilidad. Cuando hablo de movilidad es estar en cualquier momento haciendo todo en el momento que yo así lo desee, crear un nuevo valor. Y esa es la pregunta que quiero que ustedes se formulen. ¿Cómo pueden solucionar problemas? No quedándose en un escritorio, sino solucionando problemas no desde el escritorio, sino en cualquier escritorio, en cualquier lugar. Entonces podemos ahora desarrollar dos conceptos. Cómo permitir la agencia o autoagenciación, vamos a traducirlo así, y el otro es la autoabogacía o defensoría, por su más precisa interpretación al español. Vamos a ver estas redes horizontales y cómo aprende la gente. Por ejemplo, uno de estos grupos aprende, pero también tiene que desaprender. Utilizan la tecnología en forma propositiva, no solamente porque tienen el iPhone más nuevo, sino porque saben exactamente qué hacer con él. También pueden contextualizar su conocimiento para poder aplicarlo y son tácitos, son explícitos. Hay dos formas de enseñanza, ¿verdad? O de aprendizaje que al final de cuentas te lleva a lo individualizado. No tienen miedo de fracasar. Son aprendedores o alumnos continuos y les encanta compartir. Por ejemplo, me siento enorme. Déjenme decirles o compartirles. Y se abren al mundo, le comparten a todos lo que han logrado y también sus fracasos. Sin pena, sin problema. Esta es una gráfica que es muy difícil de recabar datos en realidad cuando queremos trabajar con nomádicos, pero para 1990 teníamos un 5 o 7%, cuando ya avanzamos una o dos lustros después, ya estábamos en 20, 25, 30%. Observen el 2015, casi 35%. Vamos a tener trabajadores, obreros, soldados, profesores, granjeros, productores,
doctores. Esto va a continuar. Sin embargo, dentro de las tecnologías de la información y las tecnologías que aplican a la sociedad, este es un cambio radical, la tendencia ascendente. Este es un texto que ha sido traducido por un grupo de voluntarios al español. Yo se los puedo mandar en forma digital si así lo desean. Si visitan nomad.com, pueden leerlo también en línea si así lo desean. Y es completamente gratuito. Utilícenlo, por favor, como recurso si así lo desean. Entonces, si los nomads o nómadas quieren ser diferentes, ¿por qué las escuelas continúan con el mismo formato? Todas tienen el mismo aspecto. También aplica a universidades. ¿Por qué tan uniformes? ¿Qué quieren o con quién quieren cumplir? ¿Con quién quieren quedar bien? La gente única, especial, necesita algo diferente, no solamente la mezcla de lo que ya tenemos. Veamos esto. Esto está en educación primaria y secundaria. Esto es lo que hemos creado. Y secundaria incluye preparatoria. Hemos creado obediencia, obviamente cumplimiento forzado. Y esto es lo que se resalta. También estar de acuerdo, seguir reglas, falta de confianza, miedo, temores, ansiedad. Siéntate, haz lo que tienes que hacer. Escucha la clase. Entonces, estudia para que puedas tomar el examen. Escucha y haz lo que yo te digo. Ay, no me gusta, es muy duro. Necesitamos flexibilidad. Necesitamos aquellos que salgan del molde, que rompan el molde. Humildad. Gente que se sienta confiada. Necesitamos mucho más amor. Y también mucho más coraje y valentía para poder crear, conformar futuros que sean inclusivos, que todos nosotros tengamos un lugar en ese futuro. Yo soy investigador. Me encantan las gráficas, me encanta la información que podemos ver con diferentes formatos visuales. Este es un diagrama que dice qué es lo que hace la educación para nosotros. Hace tan poco por nosotros para lo que necesitamos. Y del otro lado, en la esfera azul, estaba lo que sí necesitamos. Hay que aprender lo estadístico. O la estadística nos dice que si las desviaciones de la media nos ayudan, podemos dejar de utilizar Adderall. Podemos pensar y decir lo que está en nuestra mente. No puedes pedir a la sociedad con lo que tienes en mente, pero lo que está en tu mente, si estás seguro de ello, quizá vayas en el sentido que tú deseas, pero la sociedad va a marcarte en cierta forma, va a decir que hay algo mal en ti. Tenemos este texto que se llama Aprendizaje Invisible con Christopher Cole, que es mi coeditor y socio en la universidad. Hemos creado este texto, lo pueden descargar gratuitamente si lo desean. Y el aprendizaje invisible cuenta con una teoría, con una vista panorámica de lo que está sucediendo en el mundo y entender qué pasa en el mundo de la educación. Creamos una teoría o una base teórica del aprendizaje invisible que le da título a este texto, y esto es lo que hemos aprendido 6 años después. Creo que ya la teoría tiene que presentarse como algo formal. Entonces, ustedes son el primer grupo que escuchan esto. Todo tiene que ver con el poder. ¿Quién decide lo que los niños aprenden? ¿Para el beneficio de quién están los formatos educativos? ¿Para los gobiernos, para los patrones o los empleadores, para la gente, para los niños? Me parece que el aprendizaje invisible es dar herramientas para que todos tengamos la pauta de hacia dónde dirigirnos con nuestro propio aprendizaje. Nosotros aprendemos más y lo hacemos en forma invisible cuando podemos separar las estructuras del control que nos restringen y lo podemos utilizar como experiencias. Entonces es como darle la herramienta de la confianza y darlo de la parte superior de la pirámide a la parte inferior y del alumno hacia el exterior. Veamos al poder y puestos en una cuadrícula tenemos 2 dimensiones, agencia y autoeficacia. Tenemos agencia, que es una palabra que a lo mejor agenciar, gestionar, no es un término que se puede interpretar correctamente, pero self-efficacy puede ser autoeficacia.
agenciarse o básicamente gerenciarte. Es un término que se podría traducir así para que tú puedas definir en un momento dado qué hacer. Tú tomas las riendas. Pero el problema es que aquí tenemos dos dimensiones. Aquí tenemos la meta. Aquí está nuestro cerebro, ahí está el nirvana. En un sistema educativo y en los enfoques educativos y los resultados siempre se van hacia este concepto. Ahí, en ese cuadrante, es donde tendríamos que enfocarnos a autoeficacia y también autogestión, digamos. El problema es que la educación tradicional no va de la mano con esta cuadrícula. Se queda abajo. La idea, a final de cuentas, es que hagas lo que se te está indicando y no tienes un margen de libertad para poder autogestionarte. ¿Y qué pasa con la educación superior? ¿Qué piensan? Veo caras preocupadas, pero también veo algunas sonrisas. Entonces veo un público combinado. Bueno, a lo mejor podemos en el sistema de educación superior ver el cuadrante anterior un poquito más focalizado, porque a lo mejor se nos dice, no puedes hacer esto, tienes que hacer esto otro, pero yo me siento como alumno y le digo, a ver, ¿qué es lo que quieres que haga? Y tú ahí es cuando implementas lo que sabes. Entonces, ¿cómo puedes habilitar estos conceptos de autogestión y autoeficacia? Podemos tomarnos 30 segunditos para tuitear respuestas. ¿Qué se está haciendo en las universidades para habilitar o permitir que exista esta autogestión y también que los alumnos puedan tener autoeficacia? Y si están tomando alguna bebida o agua, pueden hacerlo en este momento. Yo voy a tomar un traguito de mi Coca-Cola. Me encantaría poder caminar hacia este lado del salón, pero no puedo porque pierdo la conexión. Si me pagan por tomar Coca-Cola, no. Espero que Audi me patrocine algún día. Ese sería uno de mis sueños, pero no. La respuesta es no. ¿Alguien tiene alguna respuesta que quisiera compartir? O la pueden postear en Twitter. Estás tuiteando, gracias. Está bien, no se preocupe. Entonces, si postean las respuestas, aquí las voy a ver. Hay muchísimas cuestiones que podemos hacer, pero el problema es en el cambio de educación lo que estamos viendo. Cisco dice que la educación se parece al sistema de salud. Quiere decir que todo el mundo puede ir a consultar al profesor y el profesor te puede dar opciones. Puedes hacer esto, esto y esto otro y luego puedes regresar, pero no quedarte en la escuela todo el tiempo. Como en el caso de una enfermedad, estaríamos hablando del sistema de salud o cómo se pueden equiparar diferentes escenarios. Sí, es más conversacional, es más imitador, digamos, es más abierto. Pienso que la flexibilidad es importante y que los alumnos pueden tomarse su propio tiempo, crear sus propios planes en relación a lo que quieren estudiar, de acuerdo a sus necesidades o sus intereses. Quizá podría ser un semestre completo o menos tiempo, dependiendo de la intensidad o la disponibilidad que tenga y sus tiempos, o la apertura que el alumno tenga. Y todo esto va a depender de su perfil, ¿no? Va a ir de la mano de su perfil. Así es, o sea, hacerlo digitalizado y flexible. Me encanta. Abierto, digital, flexible. Pues tiene estas ideas. Una última, por favor, breve.
Me parece que necesitamos empezar a darles responsabilidades a los alumnos para su propio aprendizaje. Sin embargo, esto debe iniciarse desde educación básica, porque cuando llegan a la universidad y tratas de hacerlos responsables por su aprendizaje, ya dependen mucho, son alumnos que dependen de sus profesores y necesitamos desarrollar la independencia desde las etapas tempranas. Estoy totalmente de acuerdo con usted. En 3 segundos voy a hablar de eso. De hecho, tiene que ver con las siguientes láminas que quería compartir. Me parece que hay mucha esperanza allá afuera. Y también algunas ideas que tengo yo en mente que van de la mano con lo que acabamos de mencionar y tienen que ver con aprendizaje invisible. Tiene que ver con cómo aprendemos y cómo va este espectro, no solamente lo formal, sino también lo informal, no formal, que son diferentes enfoques, y el concepto de serendipity, que viene siendo aprender por casualidad, basado en el término en inglés serendipity, es aprender o descubrir algo. Entonces vemos aquí los hechos del aprendizaje invisible. Esta es la tabla nutrimental, como pueden observar, y el profesor Jastoman dice que la proporción es de 5:1. Esto quiere decir que de cada 5 cosas que aprendemos, una es invisible o no por formato formal, o porque alguien te dijo lo tienes que hacer. Es 5:1 entonces, y ese 1 es algo que descubriste al azar o porque casualmente te topaste con esa información. Ahora nos vamos a ir a la desescolarización. Esto quiere decir crear esta autoeficacia y autogestión. ¿Han escuchado este término de unschooling o desescolarización? Algunas personas me están poniendo cara de no sé, no tengo idea. Bueno, este concepto es salirte de la escuela para poder aprender. Entonces, la autogestión o ser tu propio agente, digamos, y ser autoeficaz es algo que tú defines, son escenarios que tú desarrollas frente a ti. Ahora, escuelas democráticas, que viene de la mano con el concepto de responsabilidad. Esto es fascinante para mí. He estado investigando este tópico desde hace 7 años. Y son escuelas como el modelo Sudbury, en el cual todos los niños tienen voz y voto de los miembros del consejo y profesores. Todo el personal académico depende de lo que los niños deciden. Hay más niños que maestros, obviamente, y los niños siempre tienen un contrapeso mayor y pueden votar, pueden decir a quién contratar, a quién despedir y quién puede abrir el correo esa mañana, por ejemplo, o un día en particular, y cuánto pueden cobrar. Y también deciden qué van a aprender, cuándo lo van a aprender y si quieren aprender. O a lo mejor quieren jugar PlayStation todo el día. Pero esta es una escuela que se enfoca en la libertad y en la elección democrática, pero obviamente de la mano viene la responsabilidad. Ok, te voy a dar libertad, pero tú eres responsable de hacer que el aprendizaje exista, y también una responsabilidad para el grupo, asegurar que la escuela funcione. Y me parece que es un enfoque muy interesante cuando hablamos de la toma de responsabilidades bajo tu propio aspecto de rendición de cuentas, digamos. Luego tenemos el aprendizaje experiencial. Las universidades se basan en las experiencias, por ejemplo, licenciaturas. Las licenciaturas hacen mucho esto. ¿Cuánto crees en ti mismo para hacer lo que tienes que hacer o para obtener lo máximo de la experiencia del aprendizaje? Y también hay universidades muy interesantes en el mundo que ayudan a entender estos conceptos. Tenemos en Montreal el E180 y básicamente es una plataforma en Internet y la gente puede decirte que te pueden enseñar cómo viajar alrededor del mundo por $5 al día. Y tú también me puedes enseñar a mí. Entonces no es que todos sean maestros, sino que todos son alumnos a la vez y se conectan ideas en en esta plataforma virtual. Tenemos la escuela de Ámsterdam que se llama Nomads Business School. Es la escuela de negocios Nomads, que se enfoca
nomadic people. en crear Shibuya neumáticos. University Network Tenemos in la Tokyo Universidad de Shibuya, que es Shibuya University created by a Network, que es la 27-year-old red guy con who was just so fed un up joven de 27 Japanese años, higher muy education, joven, que estaba tan created his own harto university. de la universidad y del sistema educativo japonés And que in creó su Latin propio America, sistema. we've Y got, en Latinoamérica Outlier School, tenemos el which I like to Outlier mention School. because Me gusta they were mencionarla just here in porque Guadalajara last acaban week de estar en Guadalajara la with, semana pasada Hugo Pardo. con Hugo and Pardo. it is a pop-up school that Es was una doing escuela que emergió week-long or month-long programs con for groups of programas, people that really wanna become por change ejemplo, makers. ellos lo que hacen es And I programas really muy love it cortos, because son it's breves, de a una really semana, de un unique mes, approach de 2 semanas, y este and enfoque es almost local. interesantísimo. Y lo pueden So hacer the en un Nomads sistema Business local. School in Amsterdam Está muy cercano just aquí, wants to entonces bring joy considérala in the como field of universidad creative local. business, Entonces, ¿en qué mundo and queremos help vivir? guide En el mundo young de los people negocios podemos into ayudar a following los their jóvenes a passions que and, sigan sus making pasiones things happen in y those. que hagan que las And so las they cosas developed a set of sucedan. core questions to Y drive their tengo framework. 4 preguntas para crear the este first marco. question La they primera have is, pregunta In what world do we want es, to ¿en live? qué mundo queremos vivir? Right? I think it's a good question. Me parece que es una Because for me, excelente that's really about pregunta. Para sustainability mí and tiene que social ver con innovation, sustentabilidad as much as e it could be about innovación. anything else. Y también podría What do I aplicar want una to- gran what cantidad do I de want to contribute or conceptos, change? pero quisiera que This is ustedes about me digan personal con qué leadership. quieren contribuir. Esto tiene que ver con liderazgo personal. How do I best organize to get ¿Cómo things puedo done? organizarme entrepreneurship o de and qué new manera puedo business design. organizar todo para que las cosas se hagan? finally, Esto es en how el do I mundo wanna del bring this stuff emprendurismo, into the world? básicamente. Y por And último, this is about ¿cómo marketing and puedo creativity. hacer And que these are esto really se questions that help drive adecue o student-led adapte al education. It mundo? helps to bring Tiene a que ver greater con la possibility, educación, I think, creando nuevas for posibilidades, higher agency. por ejemplo, para una mayor gestión o All right. para hacer So, nuestra propia agencia, pero con again, mayor eficacia. The theory for invisible learning is the theory for Entonces, self-determination, estas son las teorías flexibility, para lo que es el aprendizaje creating rule breakers, invisible, es more la humility, autodeterminación, it's also flexibles. for freedom, Recuerden que también tenemos el concepto de humildad, rompemos el molde, pero a la vez somos libres, confiados, el amor es necesario y la valentía y el coraje que deben de estar ahí So let's también. check in. Entonces, verifiquemos. Again, post your thoughts, your Pueden comments, postear questions sus on Twitter. ideas, comentarios en 2017 este is the hashtag que les había hashtag that we're mencionado. using. Este es el que estamos utilizando en este Now, momento. my wife is a teacher, Mi esposa es profesora so she's always teaching y me ella stuff that she siempre me does in the enseña classroom. cosas nuevas, como lo hace con And sus she taught me alumnos en this thing clase. called Fist to Five. Y tenemos el Has concepto anybody heard of Fist that? to Five. ¿Han escuchado este concepto Fist to All right. Five? So, I want to see your fist to five. Fist to So, Five. if you do a Es, fist, fist, que es un puño, that means that you didn't quiere decir understand anything que no I said. entendiste absolutamente nada. If you show a five, Pero si me muestras un 5, that means that you think that you could teach this to other people. quiere decir que tú se lo puedes enseñar So a I otras just wanna see personas. how he did between Entonces, fist to five entre and un any puño number y un of fingers in 5 between. o cualquier número, How do you 2, do 3 fist to dedos, five? 4 dedos, díganme, ¿cómo pueden aplicar lot esto of al mundo? ¿Han fives. aprendido? ¿Pueden aplicar lo que vimos aquí en sus ámbitos? One middle Puños, finger. alguien me está mostrando el dedo. I'm not sure about that. Okay. No estoy muy seguro All right, de it's a lot qué of significa eso, pero sí If you estoy viendo have a muchos 3 or 5. less, Ahora, si make tienen sure 3 you o post your menos, questions on Twitter, asegúrense okay? por favor de Because I wanna make postear sure una that we can pregunta address o them, preguntas all right? para yo poder So- darles respuesta. Sorry? Ah, okay. And because technology is wonderful, I got La disconnected, tecnología so let's es see if I can maravillosa figure it y out. yo puedo conectarme y reconectarme las veces que Hey, desee. I got it. Muy bien. All right, I'm going to share something really Quiero quick compartir here. algo muy brevemente con And I think that ustedes this is really important for y es muy universities. importante para And las it's called the Minnesota universidades. Se Knowledge llama Model. el modelo de Um, conocimiento de because I Minnesota. think that one of the biggest, Y me parece problems that we que uno see de in los universities is principales that we've really problemas que lost vemos en las track of what universidades es que knowledge really perdemos is. el seguimiento a lo que el And I think conocimiento we really need to en realidad es. kind of get better at defining this a bit. Hay que definir So esto for me, I think de it's mejor important that manera. we disentangle what we Me mean parece by que es importante data, descifrar information, que, and knowledge, a qué nos referimos and cuando hablamos focus de more on sort of datos, the creative and meaningful conocimiento outputs that we can create from y all this poder too. darle un sentido here's the para que Minnesota pueda Knowledge Model. aplicar. Este es el modelo And it's an ugly de chart, conocimiento and I'm de working on Minnesota. improving Es una it. gráfica Right now, some horrible, quick hacks pero to ahorita make it look está prettier, but not rapidísima happy with it, okay? y no estoy muy contenta con ello, So, pero me disculpo, la data voy a are bits mejorar and en el pieces futuro. here and there Tenemos from which we piezas create de information. datos y en base Now, a ello knowledge creamos is información. when we create Y personal meaning conocimiento from this es information. el So knowledge winds up being a very sentido personal thing. personal y cómo lo aplicamos. Now, combine Esa es la different forms of diferencia. knowledge together, Hay these diferentes different formas de knowledge pieces conocimiento, together. That's where we get piezas, wisdom. y ahí es donde right? creamos la sabiduría. And it takes a lot of time. Y toma mucho tiempo, claro.
Now this is where, as you can see, it's starting to get really ugly. Entonces, aquí la gráfica no se ve muy bonita. This kind of looks like the Eye of Sauron or Parece un some sort of Illuminati thing. dinosaurio o a lo mejor un Quite so concepto happy como with de it. los Illuminati. La verdad que no me gustó mucho. No sé ni Thought we'd give a mustache to make qué it look a little aspecto friendlier, tiene, okay? pero entonces para que no sea un Illuminati le vamos a poner And un then my wife was pequeño like, well, bigote. you know, it didn't Y mi look like esposa the Eye me of Sauron to dice, me. It looks kind of no like parece a windmill." dinosaurio, So I was like, "All right, parece we'll un give it some molino. Dutch clocks." Bueno, entonces vamos a And so we had ponerle some Dutch clocks on algunos it. de estos And then suecos she holandeses said, para que "Okay, sí no, no." parezca And then, well, relacionado also con goes to los holandeses. it's Y luego like le Don decía, Quixote. parece algo So, como de Cervantes y a mí there we me go. Now we have pareció Don Quixote. como el Quijote. Okay. Ya tenemos a Don Quijote aquí. This chart will become pretty someday, I Esta promise. gráfica, But right now les I got juro these que va a estar fixes. muy bonita algún día. Hoy no. Now, within universities, we have different forms of En las knowledge universidades production. tenemos Most una gran classic cantidad ones de are the producción de scientific conocimiento. knowledge Obviamente tenemos la production producción de and, conocimiento applied knowledge científico production. y el These modes aplicado, 1 and ¿verdad? 2, Modos o cover módulos 1 y sociology of 2. science, Ciencias, were sociología. laid by, Michael Gibbons and his team, Michael in Gibbons the y su equipo 1990s. en los 90 le dio Now, these modes, más through explicación a Finebrand, estos my colleagues módulos. at the University of Minnesota, Mis as we're colegas looking at the en future, Minnesota as the estábamos future tratando de is about visualizar 10 el years ago. futuro, y esto fue 10 años personal atrás, knowledge y production, right? fue cuando Which is definimos this que sort- tenemos which is el the conocimiento tacit, personal, explicit, lo tácito, lo more implícito, personal knowledge that tu we have, conocimiento something that can be personal created in universities, y que puede as well también as machine desarrollarse en las knowledge. universidades. También el Because we conocimiento de cannot las máquinas. underestimate the impact No podemos subestimar artificial perdón, intelligence, la inteligencia intelligence artificial application o las technologies, tecnologías to amplificadoras de drive, tecnología formal knowledge production within the para universities. generar And then the final conocimiento mode en we las have is universidades. this Y el chaotic último modo knowledge production. es el caórdico. And chaotic is a blend of the Caórdic words chaos es and la combinación de order. So it's caos finding that- y that orden. balance between it. Entonces, It could be a mix of all of these, caórdico but just attending to make es sure there's lo que enough nos lleva variety and a enough chaos in entender the que system, necesitamos cierto to caos, necesitamos keep things a little cierta more variabilidad para que todo sea más creativo, no So, un orden input trends todo el and tiempo. challenges Tenemos through tendencias, these university desafíos o models retos and get ideas and y and intentions. les And I unimos think we can have ideas, some more, intenciones, creative outcomes. metas y Now, the creamos important thing is entonces that we need to stop resultados looking at innovadores. university knowledge as just the sort of En la modes 1 Universidad and del 2, the Conocimiento, scientific and the los applied. We modos need to start normales o thinking about módulos how normales we son el attend to 1 the y el 2. complexity within the systems Pero hay que entender la to bring complejidad de more, los sistemas more forms of para chaotic tener knowledge production. más get a sip of posibilidades Coca-Cola de real soon here. Caórdic. Estoy a punto de tomar más Coca-Cola porque se me está secando la So let me garganta. check in. A ver, antes de hacer eso, Again, going déjenme from fist to 5, how checar did I do? con de puño a 5. ¿Cómo vamos? Fist to 5. You got a 5? ¿Quién tiene 5? No, there's no way there are that many 5s. I got double 5s. Hay personas que me están That mostrando middle doble finger 5 y otra vez me está mostrando el dedo. Okay, we're doing okay. Okay, again, if you have any questions, Ok, post them si on tienen Twitter, alguna pregunta, por EIED favor, postéenlo en este 2017, hashtag to see how we're doing. para ver cómo vamos. So let's share back some ideas you wrote on your cards. Entonces ustedes, al principio les comentaba que si tenían una hojita What is the podían revolution apuntar you would like to see in education? la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la revolución que ustedes quieren ver en el aprendizaje? Thank you. I want to see the Quiero open ver education, Educación abierta, open books. con abiertos libros, perdón, con but todos los libros abiertos en with, todo momento With teachers, y but que también existan los empowerment, profesores, with power, pero que but empoderen connected a los with- alumnos connected with the reality, y que estén connected conectados with con the- la realidad, with the industry, que estén conectados con la yeah, industria to solve para social problems. poder solucionar problemas sociales. Eso es lo que quiero. Thanks so much. Muchas gracias. Solving social problems, Solución connected de to reality. problemas Like that one. Anybody else sociales, real quick here? conectarse con la realidad. ¿Alguien más que The quisiera hacer revolution's like un see. breve You comentario got it, en relación right a next. Okay, move. cuál es la revolución que ustedes quieren ver en el I think what the first aprendizaje? revolution could be the Me attitude. parece que la actitud people can podría do ser la primera everything, pauta de la but I revolución, don't que la really gente why pueda hacer we todo. don't do that. Pero no entiendo So por I qué. think Porque that si we want podemos to hacer see a todo, real no lo change. hacemos. We Necesitamos need un to cambio start by real. ourselves. Necesitamos empezar And desde it's the nosotros attitude of mismos the revolution y la that we need to actitud do the es different la things, to see more bandera thinking in order que va a to use the liderar design thinking esta revolución. and to No improve solamente in el our side, here, right pensamiento, now. sino que este pensamiento sea innovador, como lo que estamos haciendo en este You go momento, like that a lot. implementarlo. Me If we're gonna encanta. change, Me we need to encanta. start Si by vamos a changing cambiar, tenemos que ourselves. cambiar So we nosotros can't mismos. expect the rest of the world En to primer change lugar, y no without podemos changing esperar ourselves. que I el love resto that del a mundo lot. lo haga antes que nosotros. Anybody got Me real- encantó. Anybody from this side? ¿Alguien más de este lado?
Pues a mí me encantaría I que would really love el it ambiente en general if we could fuera have más the benévolo total environment that could para be que more todos, beneficial, empezando kind desde of los like niños y los kinder, jóvenes, especially with puedan children, so tener that from children on, una seguridad they could be safe, en la elección a la hora a safety de frame that aprender, is when learning, para poder so that elegir in de turn they acuerdo a can lo que choose su corazón whatever their heart tells them les llama, it's their y call que la sociedad or their o likes el and entorno dislikes, no sea and not the society tan telling them or dictating them restrictivo. and setting forward Bueno, the para que a la hora restrictions al or momento en boundaries, que quienes tengan so que llegar a that la when universidad de those acuerdo that al camino have to que reach the decidan, university, puedan depending hacerlo on ya con una whatever they seguridad de decide, they hacia can do dónde that van, on a certain y no mode sea cuando ya and with a estén en high la level of universidad, certainty, and it's estén not definiendo up until o they get to the encontrando qué es university lo que that they try to realmente find quieren out hacer. what they want to do. That would be too late by then. Gracias. I think that's especially important. Es muy to look importante, at what we could do within public especialmente a qué education. podemos hacer cuando Las hablamos de escuelas educación pública. públicas, Las much- escuelas very much more públicas importantly, pueden too. también Yes, ma'am. tomar nota de lo que usted acaba de mencionar. Education with love and passion, because Educación con amor y we- pasión, when we porque teach cuando with passion, nosotros enseñamos con everything is pasión, amazing. todo es And, sorprendente y maravilloso. I am a preschool teacher, so Yo soy I escuela de always try preescolar, siempre to give passion to my trato students. de And transmitir esta because I pasión think hacia the mis love is alumnos. everything Creo for- que el amor for all es the teachers in the world. básico para todos los maestros en el mundo. Muchísimas gracias. Thank you. All right. Muy bien. See if I can connect it back onto this. Quiero reconectarme. I think those are some great ideas, some great Excelentes visions, some ideas y great visiones y revolutions that we can start working revoluciones towards. con las cuales empezamos a And I trabajar. think that Este for es el many of us, objetivo, it's becoming obviamente. abundantly Para clear nosotros that queda talents or bastante claro que expressions of los personal knowledge talentos son expresiones del conocimiento is becoming personal increasingly important. y que más y más Who are you? está How does haciéndose how does your heart connect with all preponderante. this ¿Cómo se as conecta well? nuestro corazón con lo que And hacemos? what we could do with our Y lo que knowledge in podemos different hacer con contexts nuestro really conocimiento en help diferentes drive us to our contextos employability. nos lleva a dónde nos So this vamos really a leads to the colocar en question. el mundo laboral, dónde vamos a entrar. Because this is the virtual Esta conference, right? es una conferencia virtual, ¿verdad? Entonces, la Si pregunta tecnología es la respuesta, era es la la siguiente. pregunta. Si tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta que me hicieron? Eso dice en pantalla. Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Creo que tendríamos que hablar de la tecnología o tecnologías, mejor dicho, para entender qué queremos decir con este término. Como futurista educativo, siempre me preguntan sobre las tecnologías y el mundo de las nuevas tecnologías para cumplir con estos objetivos y metas, hacerlo globalizado y también aterrizarlo a nivel institucional. Pensemos en esta pregunta. ¿Qué preguntas tienen que ver con la educación? Y la respuesta es, aplica la tecnología. Vamos a compartir esto más adelante. Cuando hablamos de aprendizaje invisible y todas estas nuevas pautas de la educación, flotamos por encima de una cantidad de términos que en realidad al final de cuentas lo que quieren es resolver problemas. La innovación en la educación no tiene que ver con tecnología al 100%. Tenemos, por ejemplo, lápices, plumas, cuadernos, un escritorio, un profesor. Lo vemos así. Sabemos qué es lo que hace exactamente cada uno de estos insumos. Pero si cumple con algo más, podemos llamarle tecnología. Un lápiz no es tecnológico, pero un iPhone sí lo es. Entonces tenemos que ver cuál es el objetivo para el cual fue creado un instrumento o una pieza. Y si podemos hacer que la tecnología fuera invisible, vamos a estar en el camino correcto. El manifiesto o Manifesto 15, con manifesto15.org o manifiesto15.org, que ha sido traducido ya al español y a 19 lenguas, es una herramienta que nos puede ayudar. Tengo nada más 4 minutitos para terminar, voy a ir más rápido, pero al final del día y con este manifiesto 15 y con todo lo que hemos cubierto aquí, debemos enfocarnos en el cómo aprender y no tanto en qué aprender. Al final del día eso es lo que nos atañe. Estoy brincándome algunas de estas láminas. Pueden postear, por favor, cuáles son sus herramientas favoritas para permitir el aprendizaje invisible. Obviamente hay herramientas tecnológicas,
Voy a ir más rápido. So we need to ask ourselves a question. Preguntémonos, What are we educating for? ¿para Are qué we estamos educating educando? to create factory workers and bureaucrats? ¿Para tener Or are we working to create innovators burócratas o capable of gente leveraging our que simple y imagination sencillamente and tenga creativity? conocimiento en su So mente don't y use se adecue a un technology to sistema? teach the same old stuff No the same old utilicen la way, tecnología but para rather think about enseñar things lo that we mismo can que do enseñaban with antes technologies, ways that de we la can misma break the forma mold, que lo ways hacían we can be antes. flexible, Rompan el ways we can have molde. more agency, Hay que ways we tener can más generate more flexibilidad self-efficacy y with technologies generar that we la have, autoeficacia rather than y use la them autogestión. to drive the process. Y no solamente utilizar la tecnología para facilitar las cosas, pero So, que no what's this gonna salgan take? de ese ámbito. ¿Qué Now, nos this va is a where it's requerir? very important for Esto es university muy administrators. importante para los So for everybody administradores o sitting in the gerentes front row, universitarios. listen up. Todos los que están en la fila de adelante, supongo que We están need en to ese look at how puesto, we deal with escuchen. innovations within, I ¿Qué think, vamos a hacer con la within innovación? broader frameworks. Lo tenemos And que so llevar a create a marcos model más of type amplios, 1 crear through un type 3 modelo innovations. de So tipo type 1 1 a tipo innovations 3. are Y estas son las innovaciones. interventions, they're vectors, Por ejemplo, they're quick intervenciones, hacks. vectores These are things that are easy y to los sell, quick hacks que they're denominamos easy en to inglés, que implement, vienen siendo como they're easy to measure. atajos, And type fáciles de 2s are the entender attitudes, y beliefs, aplicar. Tipo 2 son sexy las ideas. actitudes, They're easy to creencias, sell, they're hard to ideas, implement, tendencias, hard to ideas measure. sexy, And type 3 are ideas system-based, interesantes. core Y el tipo transformative, 3 tienen que ver con or just transformación outright revolutions. central y Which are hard to sell, son really hard to renovaciones implement, basadas and en really hard to sistemas. measure. Y son Because un nobody poquito más wants a difíciles de revolution. ver, más The only difícil way de to vender measure como idea revolution y mucho is más at the difícil de very medir. end, what the historians La figured out, right? revolución de cualquier So here's some índole examples. no se puede Some aplicar type 1 en innovations. tipo 3 Things desde that el principio. are easy to sell, Tiene que ir gradual, right? But en don't forma make much gradual. change. Por ejemplo, la We have innovación laptops and iPads in school. That's gonna con make a big las difference in schools. iPods y No, las it doesn't. computadoras puede ser un Testing. cambio Kids are importante, learning, maybe we just need to test pero en them realidad more. no es No, así. that doesn't work. Las pruebas Maybe o some los common exámenes son standards, importantes. A Quizá no longer sea school así. year. O a lo mejor No, tratar or, de cambiar el you know, esquema so o el nearly calendario escolar. nearly every educational technology Todas las startup is based on tecnologías the idea o that todas if las we just empresas change que se one denominan small como thing, startups de la we're gonna tecnología transform the deben de world. empezar con una That doesn't happen. idea que va a transformar Right, al mundo, so type pero no 2 siempre sexy pasa ideas. eso. Hablemos de Mass tipo 2. personalization of the Por ejemplo, curriculum, la personalización masiva mobile de la campuses, currícula y también design campus o thinking and universidades creativity. móviles, This is también Ken el Robinson's big pensamiento thing. de Who's to say diseño. creativity is a bad thing? ¿Quién ha dicho que la creatividad No, es it's a mala? great thing. Nadie lo ha But dicho. what do we need Es to do excelente, differently? pero ¿qué debemos hacer en forma diferente? We're not so sure. No estamos tan seguros. Professional learning communities as well. También tenemos It's comunidades really centered profesionales de aprendizaje on key individuals to y drive the personas community. clave If they disappear, que then sean it's los no plan. guías. Y And then for si some desaparecen type 3 estos guías, revolutions, todo we've lo got demás visible desaparece. learning. What if we actually build Y en el schools tipo based on 3 visible tenemos el learning? aprendizaje invisible, Democratic education, también la educación critical democrática, pedagogy, la Paulo pedagogía Freire's, role, crítica, unschooling, el coworking, concepto de co-learning desescolarización together. These y are the el sort of, trabajo you know, en core cooperación o transformative colaboración. revolutions that Todas nobody really estas wants to- pautas de la that nobody revolución really wants to lead. But these are no the quieren ser things that we lideradas keep tan talking fácilmente por about, cualquier keep talking about persona. what we wanna Sin go, embargo, keep talking todo about lo que these are the ustedes ven en revolutions that we wanna pantalla, see. todo es algo que se menciona So, día a día en el sector to close educativo. up here, 'cause Hay que ver we're quién out of time. quiere tomar la batuta. Our noble quest Vamos is not a an terminar innovation, en breve, revolution, pero it's queremos to ver create an cuál es nuestra evolution, búsqueda, hacia right? dónde vamos. Y nuestra búsqueda Let's es una work towards noble, these muy type noble. 3 innovations. Trabajemos con And las let's then innovaciones focus tipo then 3. on what are the type 1s and Enfoquémonos type en 2s el that tipo help us 1 y get tipo along 2 the y cómo way. nos pueden ayudar a There's llegar a ese different ways tipo to 3 que use veíamos en las laptops and pantallas anteriores. STEM or different Tenemos tests and obviamente el whatever to help us STEM, si ustedes lo go conocen, towards, es type Science, 3 Technology, innovation. Engineering and I think Mathematics, es el concepto that STEM gets de us a aplicar lot further, 'cause ciencias that gets us desde las focused primeras etapas, on así a- como on a otros broader conceptos future, básicos que nos van a on llevar a- al futuro. on a much more complex future, a much more En creative un future, futuro but we're más actually complejo focused on es en el creating change cual within the debemos institutions. insertarnos y las instituciones también deben de ayudarnos a lograrlo. And then we just need to get back to asking what, Y vamos a preguntar why, una vez más, how, ¿qué, and for whom por qué, are our cómo systems y para supposed to quién serve? se supone que nuestros sistemas trabajan? So I'm gonna close with this Voy a question, cerrar and I invite con you to esta post pregunta responses on y por Twitter. favor posteen en If Twitter, les technology invito a que lo is hagan. the answer, Si what la is the tecnología question? es la Not what is the respuesta, question now, ¿cuál what es the la pregunta? question? En la As we lámina move anterior forward, decía, what what is the was the question? Y ahora that we're tenemos, gonna what is the answer? question? Estaba The en pasado, answer is la acabo de cambiar a presente. Si la Thank you very tecnología es la much for the respuesta, time. ¿cuál And es I la just wanna close pregunta? this quote from Muchas Albert gracias. Einstein. Y Says, Albert "I never Einstein teach my dijo, pupils, yo nunca le enseño a at mis least I'm
alumnos. Yo solamente quiero darles las condiciones en las cuales ellos puedan aprender. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y si quieren tener una copia de mis diapositivas, por favor, mándenme un correo y yo estaré encantado de poder darles esta información y poder tener conversaciones de otro tipo más personal, si ustedes así lo desean, después de mi sesión. Gracias.